La clase de hoy es la clase número 6 y hoy vamos a estar hablando de problemas sociales. De acuerdo al currículo, ese es el tema que vamos a estar discutiendo en esta noche. Y dentro de los problemas sociales, lo primero que vamos a tocar es el tema del trabajo y la desocupación o desempleo, como usted le quiera llamar. ¿Cuál es la actitud correcta ante el trabajo o hacia el trabajo? La realidad es que nosotros, o el ser humano, por lo menos en esta área del planeta donde nosotros vivimos, pasamos una tercera parte del día trabajando, que son 8 horas. Y pasamos 8 horas trabajando, 8 horas durmiendo y 8 horas libres. Eso es más o menos lo que pasa la gente, como se divide el tiempo en esta parte del planeta donde nosotros vivimos. Sabemos que hay otros lugares del planeta donde la gente trabaja mucho menos y hay otros lugares donde se trabaja mucho más. Y aún hay gente en esta área donde trabaja 10, 12 horas al día. Y hay gente que trabaja más, que tienen 2 trabajos. Y poco a poco se van desgastando sus vidas. Y como esto es así, pues entonces nosotros deberíamos tener una buena actitud hacia el trabajo, no estar quejándonos, pero la realidad es que mucha gente piensa que no me gusta ir a trabajar. Vive Jesús. Ah, que lo vas a bajar. Ah, sí, está bien, sí. Ok, que yo acá lo que oigo es esto. Vive Dios. Hay gente que la actitud es que no le gusta trabajar. Hay otros que dicen que están buscando un trabajo donde trabaje lo menos posible. No sé si ustedes han escuchado esa frase. Yo he escuchado gente que dice, yo tengo el mejor trabajo, no hago nada. Estoy 8 horas y no hago nada. Y son felices porque no hacen nada. ¿Ok? Y esto no es una buena actitud y esta tampoco es una buena actitud. La realidad que algunos dicen que el trabajo es una maldición. Y otros dicen que trabajan para comer y para vivir, pero si fuera por ellos no trabajaban. ¿Cuántos de ustedes creen que el trabajo es una maldición? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿el trabajo fue una maldición? ¿O Dios los había puesto a trabajar antes de que ellos pecaran? Exactamente. El trabajo no se le dio al hombre como una maldición, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el huerto del Edén para que lo cultivasen, o sea, para que trabajaran, y todavía ellos no habían pecado. O sea que el trabajo es antes del pecado y por lo tanto es parte de las cosas buenas que Dios le otorga al ser humano. ¿Okay? Lo que vino como consecuencia del pecado es que se le agravó el trabajo. Se le agravó el trabajo al ser humano porque pues, para aquel tiempo lo que había era cultivar nada más. Así fue que empezaron. Y ahora la tierra iba a producir caldos, espinos, hierba mala. ¿Okay? Así que, y cuidado, bueno, sí, exacto. Sí, pero al principio del arranque lo que había era un huerto. Los animales, pues después fue que aprendieron a ordeñar la vaca y todo. Así que deberíamos tener mejores actitudes ante el trabajo que este. ¿Okay? Hay gente que van al trabajo con molestia, van al trabajo con una actitud que no es la correcta. ¿Okay? Y de verdad, hay gente que oran a Dios por un trabajo y después que Dios le da el trabajo, dejan la iglesia, dejan de buscar de Dios y después están todo el día quejándose del trabajo que tienen. Y deberíamos nosotros cambiar nuestra actitud ante eso, porque la realidad es que el trabajo es una bendición de Dios. Y es algo que Dios llamó al ser humano a hacer, a trabajar, no a cruzarse de brazos y a esperar que el gobierno me mantenga o que caiga el maná del cielo. Tú sabes, si se puede trabajar, esfuércese y trabaje. Vive Dios. Hay una visión cristiana del trabajo. Cuando nosotros buscamos en la palabra, la Biblia habla sobre eso. Y uno de los puntos dentro de la visión cristiana del trabajo es que el trabajo trae
una realización personal. Uno se siente en cierta medida realizado, útil, porque estoy haciendo algo y yo me realicé. Es como, pues nunca he trabajado en mi vida, pues hay algo que me falta, no estoy completamente realizado. Entonces, en Génesis 1:28 dice la palabra que la primera instrucción, que fue lo que mencioné ahorita, que Dios le impartió al hombre y a la mujer fue: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Eso fue lo primero. Le dio trabajo, porque para hacer esas cosas hay que trabajar. ¿Ok? Para llenar la tierra, para sojuzgarla, para eso hay que trabajar. Tú no puedes gobernar la tierra, sojuzgar la tierra si no trabajas. Es imposible. En la creación Dios reflejó ser trabajador y Él nos hizo trabajadores conforme a su imagen. Mire, hermano, lo primero que nosotros vemos en la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis, es a Dios trabajando. Dios haciendo todo el universo, creando la tierra, creando el sol. Dios está trabajando. Nosotros, yo soy de la creencia que, y esto pues usted puede creer lo que usted quiera de este asunto, yo no estoy imponiendo como que esto ahí se acabó, pero yo pienso que cuando Dios hizo la tierra en 6 días, yo opino que fueron 6 tiempos, no 6 días como lo conocemos hoy en día. Y que en esos 6 tiempos, o sea, cada día pudo haber durado mucho tiempo. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y cada día, para mí, representa un tiempo de creación. Y al segundo día Dios hizo esto, y al tercer día hizo esto. Y por eso pienso que hay unos lapsos bastante extensos. Y eso implicaría que no fueron 6 días como los conocemos hoy en día, sino mucho tiempo donde Dios estuvo trabajando y Dios estuvo creando. Y con el poder de su palabra Él creaba. Pero yo me imagino que Él tuvo que haberle hecho un diseño primero, porque todo está tan perfecto, que el diseño de Dios es tan y tan perfecto en toda la creación, que tuvo que haberle dado un trabajo increíble. Así que en el arranque, en el primer libro de la Biblia, Génesis, el primer capítulo, habla de un Dios trabajador. Y la Biblia dice que cuando creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Así que si Él es trabajador, dentro de todo lo que Él es, nos hizo a nosotros también trabajadores. Gente que se esfuerza, gente creativa, gente que invierte, gente que se inventa cosas y que está trabajando. Y nosotros somos así, porque nos parecemos a Dios y porque Dios nos hizo a nosotros parecidos a Él. Así que el Creador nos ha dotado de dones y su intención es que utilicemos todos esos dones, todas esas capacidades. La Biblia dice en los primeros capítulos de Génesis que cuando la gente empezó a multiplicarse, habían unos que eran especialistas o se especializaron en la herrería y bregaban en el hierro y esto, y otros trabajaron con instrumentos de música, y otros trabajaron y se desarrollaron en el área de la agricultura, y otros se desarrollaron en el área de los animales y las vacas y qué sé yo, y cada cual tenía sus dones y sus capacidades, y eran inventores. El alfarero, la alfarería y todo eso. Y Jesús, ahora que mencionas eso, podríamos también aplicar eso a Jesús. Jesús era carpintero. Se le llama el hijo del carpintero. Jesús empezó su ministerio a los 30 años. ¿Qué hizo antes de eso? ¿Coger cupones? ¿Sentado en una esquina? No, yo opino, aunque la Biblia no lo dice así, pero normalmente los hijos ayudaban a los padres en el negocio de la casa. Y si el negocio del padre era carpintero, Jesús era carpintero también. Tú sabes. Inclusive muchas de las películas que hemos visto siempre presentan a Jesús como antes de los 30 años trabajando y haciendo cosas de carpintería. Yo vi una película donde dramatizaron a Jesús preparando una mesa en madera y otra donde Jesús estaba construyendo tal o cual cosa con el papá. Porque la gente deduce, ¿verdad?, que si mi papá era carpintero, pues yo soy carpintero también. Pero Dios nos ha dado a nosotros tantos dones, tantos talentos para que los desarrollemos. Y es impresionante. A mí me causa
emoción, porque me emociono cuando yo veo que alguien desarrolla o muestra el talento que tiene. No sé si ustedes a mí me gusta ver estos videos de American ídolo americano, donde cantan, y los otros que son los 3X, que es un botón, y la voz y qué sé yo. Y entonces cuando yo veo que de momento tú ves a alguien que se para al frente, que se ve quizás mal vestido, su apariencia no es la de un artista, pero de momento abre su boca y rompe a cantar y todo el mundo se cae de espalda. ¡Wow! ¡Qué brutal! Tiene un talento. Y entonces yo no puedo evitar, porque es que me emociona y se me salen las lágrimas. Y digo, Dios mío, ¿cuántos talentos habrán perdido por ahí que nadie los ha descubierto? Y gente que tiene talento y no sabe que los tiene. No sabe que tiene esos talentos. Yo siempre me acuerdo, y me he mencionado muchas veces en la iglesia, el hecho de que yo tenía una tía, hermana de mi papá, sordamuda. Mi papá era sordomudo y él tenía 2 hermanas que eran sordamudas también, en Aguada. Eran 3 hermanos sordomudos. Y una de ellas era costurera, pero increíble. Ella hacía, la gente iba allí para que ella le cosiera trajes y mil cosas. Y después de viejita, ella tenía una hija y la hija se fue para Estados Unidos y se la llevó. Se la llevó para Estados Unidos y por causa del trabajo la puso en un hogar, en un home que le llaman. Y entonces ella estaba muy bien allí, la atendían y la llevaban a pasear y que tenía amigos de su edad y la pasaba muy bien. Y dentro de las cosas que ellos practicaban, las pusieron a pintar, a hacer dibujos y pintura. Y resulta que mi tía, ella no sabía que tenía la capacidad de dibujar y de pintar. Y de momento, cuando le dieron lo básico, ella empezó a hacer unas pinturas brutales después de vieja, casi 80 años. Y ella descubre en ese momento que era artista, no lo sabía. Y todavía mi prima, la hija de ella, guarda algunas de sus pinturas que descubrió después de vieja que era artista. Entonces tiene unos nietos, tiene 2 nietos que son primos segundos míos, que son artistas también. Y la otra hija, la otra nieta, que también es prima segunda mía, es fotógrafo profesional. Mi hija es maestra de arte. Ella tiene un bachillerato, ella es maestra de artes plásticas. O sea que eso corre por ahí en la familia. El menos que dibujaba y pintaba soy yo, pero fue porque no me dediqué, porque cuando chiquito yo hacía mis cosas también y todavía hago rostros de gente y cosas así. Pero no lo desarrollé por ahí para abajo. Pero hay talento, hay muchas cosas que nosotros tenemos y que podemos desarrollar. Y Dios derramó en cada uno de nosotros ese tipo de talento. Estaba leyendo hoy en el material para traerlo aquí a ustedes, que en el ADN de las diferentes razas que hay en el planeta, hay 3 razas que genéticamente tienden a tener un IQ superior a los demás. Y esas razas son la judía, los chinos y los japoneses. O sea, los asiáticos y dentro del Medio Oriente, los judíos. Son los más inteligentes. No sé si ustedes han visto algún video de un chino haciendo un revolú, una cosa, y abajo dice, tiene que ser un asiático. Porque son los únicos que se inventan unas cosas bien raras. Y ellos tienen un IQ bien alto, o sea, tienen una capacidad intelectual mucho mayor para inventar, para crear matemáticas, cosas de ciencia bien altas. Y genéticamente, o sea, hay cosas que Dios ha repartido, no tan solamente, a veces pensamos en la iglesia, en todo el planeta, en la raza humana, porque lo depositó en aquella creación que Dios hizo y por ahí se regó. Así que todo el mundo tiene algo, todo el mundo tiene un talento, todos tenemos una capacidad y lo que hay que hacer es desarrollarlo y encontrar cuál es y desarrollarlo. El trabajo no es primordialmente algo que nosotros hacemos para vivir, sino algo para lo cual vivimos. Y no me malinterprete, no es que seamos workaholic, que seamos unos adictos al trabajo. Lo que me refiero es que es algo que está dentro de nosotros, es parte de nuestro ser. Dios nos hizo así, seres trabajadores, gente que se faja. Cuando uno es tanto así, hermano, que el cuerpo humano está hecho para ejercitarse.
El cuerpo que no se ejercita, el cuerpo que no se mueve, comienza a enfermarse. Recuerdo cuando mi mamá se rompió la cadera, la hospitalizamos, ya tenía Alzheimer, ya no respondía al tratamiento, nunca volvió a caminar, quedó postrada, la tuvimos que llevar varias veces al hospital y en una el médico me dice, mira hijo de mami, así me dijo, hijo de tu mamá, ¿tú estás listo? Y me dijo, es que cuando una persona de esa edad cae en una cama, no se levanta. Lo que viene es que se va a ir para atrás y va a morir. Tú la ves bien, pero si ella no se levanta de la cama, si el cuerpo no se mueve, si se queda quieto, la sangre no fluye normal, el oxígeno no va a llegar al cerebro normal, va a comenzar a salir úlceras y poco a poco el ser humano se muere. El cuerpo humano está hecho para trabajar, para moverse, para ejercitarse. Yo, a cierta edad de mi vida, yo me puse medio sedentario. Llegaba a casa y ¡pum! Prendía las noticias, comía, prendía las noticias y ahí veía los primeros 15 minutos. De ahí para adelante me hacían así y yo, y así estuve un tiempo que no me ejercitaba. Y cuando comencé a sentir mal, cuando voy al médico, me dice la doctora, tienes alta presión, el azúcar está por los quintos cielos, o te arreglas o te medico. Me dijo, te voy a dar un tiempito, de aquí a un mes te haces estos análisis y vienes otra vez, a ver si no te voy a medicar. Y yo me asusté. Y entonces ahí fue que le dije al nene mío, enséñame a correr, enséñame a hacer ejercicio, dime qué es lo que hay que hacer. Y para empezar, pues me dijo, con esos pantaloncitos, no, brega, tienen que ser unos de coger, vente, vamos. Y me llevó, compramos los pantalones cortos, que era el traje de baño, que es el pantalón que usaba para coger, los tones apropiados, la camiseta, empezó a entrenarme. Al mes regreso a la doctora, no me hice los análisis hasta después de un mes. Y cuando le llevo los análisis me dice, ¿qué tú tomas? Y yo dije, ¿por qué? Me dice, estás como un nene de 15. Y yo dije, muchachos. Le dije, lo único que hice fue hacer ejercicio. Y me dijo, no te voy a recetar nada, no te voy a medicar. La mejor medicina es la preventiva. Sigue corriendo, sigue haciendo, ejercita tu cuerpo porque la mejor medicina es esa. No te detengas. El cuerpo humano está hecho para trabajar. El cuerpo que no se ejercita, que no trabaja, se enferma y nos morimos. Así que nosotros estamos hechos para movernos, para ejercitarnos. ¿Ok? Vive Dios. La otra visión cristiana es que tenemos que ver el trabajo como el servicio a los hombres. ¿Okay? Cuando trabajamos, le servimos, no solamente nos sentimos realizados, que fue el punto que le dije ahorita, sino que le damos un servicio a los demás. En Efesios 4:28, ¿quién lo puede leer usando el micrófono que está ahí? Albi, mira a ver si tú le puedes hundir y le pasas ahí a una de las hermanas para que me lea eso. Mira a ver si Nidia, con ese dedo malo que tiene, por debajo lo hundes, abajo lo dejas hundido, cuenta hasta 3, hasta que se ponga verde y lo suelta. O suéltalo y se pone verde. Ahí está. Dáselo a ella para que... Vamos a ver. Mira a ver, Nidia, ¿qué dice en Efesios 4:28? Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Ese es Pablo, que escribe el libro o la carta a los Efesios. Con el trabajo ganamos dinero, pagamos contribuciones, ofrecemos un servicio a los demás también. Nunca debemos menospreciar o poner en el último lugar el servicio que brindamos a los demás con nuestro trabajo. Si quieres, déjalo prendido, no hay problema. La mayoría de las personas, cuando busca un trabajo con el dinero, lo que piensa es hasta aquí, en su mayoría. Que gana dinero, que paga contribuciones y con ese dinero que yo me gano, yo compro esto, pago aquello, pero no pensamos que con el trabajo yo le doy un servicio a las demás personas. Siempre recuerdo el caso, creo que lo mencioné aquí, o a la iglesia, de estos 3 trabajadores que estaban poniendo bloques
en una construcción que estaban haciendo en el pueblo, y pasó una persona y le pregunta, ¿qué hacen ahí? Y uno le dijo, aquí, chavao, rompiéndome el lomo. Entonces le pregunta al segundo, ¿y qué tú haces? Pues poniendo bloques. Ya he puesto 50 hoy. Y le pregunta al tercero, que estaba bien contento y cantando un corito mientras ponía los bloques. ¿Y qué tú haces? Y él dijo, yo estoy haciendo la casa de Dios. Estamos construyendo una iglesia. La actitud. O sea, los demás estaban pensando, esto es una chavienda, esto es una maldición. Y él decía, yo estoy sirviendo al Señor. Esto yo lo hago para servir a los hermanos, servir a la congregación, servir al pueblo, porque la gente va a venir aquí. Yo no solamente voy a ganar un dinero, con ese dinero no tan solamente voy a comprar mi comida, con ese dinero no tan solamente yo voy a pagar las contribuciones, sino que con este trabajo yo le estoy dando un servicio al pueblo. Yo le sirvo al pueblo. Y eso es algo, una actitud que nosotros debemos tener ante el trabajo. Esa debería ser la actitud cristiana. Dice Pablo que el que robaba deje de robar y comience a trabajar y que haga con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjate qué curioso que Pablo no dice para que coma, para que salgas de la pobreza, para que le pagues al gobierno lo que hay que pagarle, para que no molestes más y no pidas más por ahí, sino para que compartas. Le da un porqué, una razón que está en el corazón de Dios. Porque no quita lo anterior, que con eso comemos, con eso nos vestimos y con eso pagamos la luz y el agua, la casa y todo lo que tenemos. Pero también con mi trabajo yo le doy un buen servicio a la gente. Y si tengo que ayudar a alguien, le ayudo también. ¿Ok? O sea que este asunto de darle un servicio a los demás nunca lo debemos de dejar para el último punto o el último lugar. Lo otro es que le damos, con el trabajo le damos un servicio a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O hacéis otra cosa, porque el contexto está hablando de que comían cosas y hacían pecar al hermano con lo que comían y demás, pero cuando él incluye hacerlo todo, cualquier cosa, otra cosa, lo que sea, hazlo para la gloria del Señor. Así que cuando nosotros trabajamos, nosotros realmente somos colaboradores de Dios. Miren esto que conseguí. Somos colaboradores de Dios, le servimos al Señor. Él plantó el huerto, pero Adán y Eva tenían que cultivarlo. O sea, Él ponía una parte y nosotros hacemos otra. El médico venda la herida, pero quien la cura es Dios. ¿Ok? Él da la planta y nosotros convertimos las plantas en medicina. Hay una colaboración entre Dios y el ser humano. Dios nos dio las herramientas, Dios nos dio los recursos, pero nos dijo, trabajen y echen a correr todo esto que yo les di. Yo le di la materia prima y le di una materia gris aquí para que la usen, para que ejerciten todo eso. Somos colaboradores de Dios y le servimos a Dios mientras hacemos estas cosas. Servimos a Dios sirviendo a los demás y desarrollando sus dones. Yo trabajé 15 años en un supermercado. Miren, no voy a usar ese ejemplo, voy a usar otro. Un amigo que cuando yo trabajaba allí, tenía un part-time en un restaurante. Y él me dijo que cuando él estaba trabajando en el restaurante, él trabajaba en el área de la cocina, montando papas y qué sé yo, y así, lavando platos y demás. Y todavía está el restaurante, es un restaurante de un hotel. Yo fui en una ocasión a comer allí en un aniversario de boda. Aquello es, bótate. Y no puedes entrar, tienes que llamar, hacer cita y te apuntas y puedes ir por la noche entonces o a la hora que te asignen para que entres a comer. Y mientras tú comes hay un pianista y muchas cosas y vienen unos a servirte y te traen la comida. ¿Sabes las películas esas que traen la comida y están tapadas con un envase así? Así entonces te la ponen, vienen dos meseros
en este caso eran dos porque habíamos dos comiendo, llega el jefe de los meseros, todos llegan con la mano así, una toallita, y cuando el jefe da la orden, entonces los dos a la misma vez levantan la tapa y sale ese humentín. Una cosa, chacho, yo estaba emocionado, yo me sentía como el rey de España y me estaban sirviendo allí. Yo dije, wow, con razón esto vale tan caro, es una semana de trabajo para ir allí. Pero era espléndido, o sea, era una cosa brutal. Y ese joven que trabajaba con nosotros, tenía un part-time ahí, me dijo, Willy, yo trabajo allí, tú puedes estar seguro que lo que tú estás comiendo está bien. Yo sé de gente, de restaurantes, que el canto de carne se le cae al piso. Cuando lo están cocinando, lo cogen, lo tiran en la plancha y siguen bregando con él. Pero allí, aquello está brutal. Si alguien pide café, hacen el café en el momento para la persona, lo que sobre se bota, no se le da a otra persona. Lo que se cocina es para ese cliente. Sobró, se bota, no se le da al otro. O sea, me decía, yo trabajo allí y yo me atrevo a ir a comer porque yo sé que lo que voy a comer está bien. Decía, lo que digo es que eso debe verse en todos los trabajos, que nosotros no le demos un servicio a nadie así. Yo sé de lugares donde los huevos que tienen fecha de expiración se pasaban de fecha y con alcohol le borraban la fecha y lo seguían vendiendo. Y eso no es darle un servicio a los demás de parte de Dios. Sé de gente que cuando construyen una casa lo hacen con malos materiales y te engañan. Y eso no es utilizar tu don, eso no es servir a los demás. Sé de maestros que enseñan, y nuestra hermana Paula sabe de eso, porque Paula fue maestra durante 30 años, ¿verdad? 35 años dando clases de español, que darle una corona de oro y todas esas cosas, y llevarla. Paula tuvo 35 años, y usted que fue estudiante, usted sabe que hay maestros que enseñan bien, y hay maestros que le apesta la vida, y que no deberían ser maestros. Las cosas hay que hacerlas bien. Y cuando hacemos las cosas cuando servimos a los demás, pensemos que le estamos sirviendo a Dios. No importa si es en la iglesia que lo estoy haciendo o es en el trabajo secular. Pero la actitud cristiana ante el trabajo es que yo sirvo a Dios mientras construyo la casa, sirvo a Dios mientras doy clase, sirvo a Dios mientras ligo cemento, mientras lo que vaya a hacer. Es una actitud que la iglesia o los cristianos deberíamos tener ante el trabajo como tal. El trabajo, si ponemos una definición, el trabajo es el consumo de energía física o mental o ambas en el servicio a los demás, que da como fruto la realización personal del trabajador, de aquel que está haciendo el trabajo, el beneficio a la comunidad y la gloria de Dios. Esto es un resumen de lo que ya dije, ¿ok? Y aquí conseguí un dibujito con un montón de gente trabajando como tal. Leo nuevamente: el trabajo es el consumo de energía física o mental o ambas en el servicio a los demás, que da como fruto la realización personal del trabajador, el beneficio a la comunidad y la gloria de Dios. Esa debería ser la mentalidad de todo aquel que le sirve al Señor ante el trabajo. No, esto es una maldición, me voy a conseguir un trabajo que yo no haga nada, que gane mucho y haga poco. No, no es eso. Esto es para 30 años, que cogerlo poco a poco. El desempleo. Hay muchos que le gustaría tener ese jotulito ahí, que están buscando trabajo. En Puerto Rico yo creo que la mitad de la población ya hizo un jotulito de eso. Todos los países del mundo tienen un alto índice de desempleo en estos momentos. Todos los países del mundo. Esto no es algo de Aguada, esto no es algo de Puerto Rico, esto es algo del mundo entero. Hay gente que si usted ha seguido las noticias de Europa, si usted ha visto documentales de lo que está ocurriendo en Europa, hay mucha gente que está subiendo de los países pobres del viejo mundo hacia Europa, hacia España. España se está muriendo de hambre.
La economía está bien mala. Francia le está igual. Inglaterra le está pasando lo mismo. O sea, esto es un colapso económico y sabemos, los que conocemos la palabra, que esto le da un paso luz verde al anticristo, a alguien que pueda llegar y estabilizar todo el sistema económico. Pero esto está ocurriendo en todos los lugares y tenemos que ser sabios. El desempleo causa pobreza y sentido de baja autoestima por uno no sentirse productivo, por uno no sentirse realizado. Son situaciones que, como eso es parte de lo que es el ser humano, Dios es un Dios trabajador. Dios nos hizo a su imagen, por lo tanto somos trabajadores, igual que Dios. El no poder ejercer esa cualidad que Dios depositó en nosotros nos hace sentir incómodos, nos hace sentir mal, ¿ok? Y hay personas que caen hasta en depresión por el desempleo. Ahora, ante eso, ¿qué puede hacer la iglesia? Me gustaría que Maribel me buscara en la palabra Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 15, y el que pueda buscarlo, lo busca para leerlo. Ahí está Pablo hablando sobre el tema. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que andéis desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde en pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para ser gravosos a ninguno de vosotros, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Hasta dónde está el 15? No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Es bien curioso porque él dice que el que no trabaja anda desordenadamente. Eso es lo que él está diciendo ahí. Que el que no trabaja anda desordenadamente. No está en orden. Y él se pone como ejemplo. Cuando nosotros estuvimos entre ustedes, no andamos desordenadamente. Nosotros trabajamos, nos esforzamos. Hay quien deliberadamente no quiere trabajar. Y a esos hay que amonestarlos. Porque hay gente, porque hay mucha gente que quiere trabajar, es que no consigue el trabajo. ¿Okay? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que no quieren trabajar. No quieren. ¿Ok? Y a esas personas hay que amonestarlos. Y hay que decirle: mi hermano, póngase a trabajar, haga algo, por lo menos. Si no consigue por allá, véngase a lavar las ventanas de la iglesia, qué sé yo, haga algo. ¿Ok? Para los que se han quedado desempleados y desean trabajar, la iglesia debe ayudarlos de alguna manera. A veces yo sé, porque me consta, tanto aquí como en otros lugares, donde como en la iglesia primitiva se ayuda. Y la Biblia dice que la gente vendía, los hermanos de la iglesia primitiva vendían sus propiedades, traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles y se repartía según la necesidad de cada uno. Es una práctica de la iglesia primitiva y es una práctica de la iglesia actual. Claro, a veces se le ayuda pagándole la luz, el agua. No es que lo va a mantener porque no se puede, ¿ok? Pero sí se ayuda,
¿Ok? La iglesia debe apoyar emocional, espiritual y con donativos especiales para cubrir necesidades primarias. Y menciono el asunto emocional espiritual porque, como dije ahorita, el quedar desempleado emocionalmente afecta mucho. Hay mucha gente en depresión porque no trabaja, porque perdieron sus trabajos, porque no pueden pagar sus deudas, porque cambiaron su estilo de vida por causa del desempleo y están desesperados. ¿Ok? Así que hay que trabajar emocionalmente con estas personas, hay que orar por ellos para que Dios abra puertas y consigan un trabajo. Pero en las iglesias hay hermanos que pueden que tengan negocios, hermanos que son cristianos y tienen empresas, son empresarios, tienen tiendas, diferentes tipos de negocios que tienen. Son contratistas, tienen oficinas de... Esos hermanos empresarios deberían, cuando tienen vacantes en sus trabajos, en sus empresas, poner esas vacantes a la disposición de hermanos de la congregación. Eso sería espectacular. Que la primera opción sean los hermanos de la iglesia. Y eso es algo que los hermanos empresarios de todas las iglesias lo deberían hacer. Porque no tan solamente ayudan a este hermano, sino que este hermano, si consigue trabajo, diezma a la misma iglesia. Entonces la iglesia suple sus necesidades económicas, el hermano suple sus necesidades económicas y el empresario adquirió un empleado que es cristiano y le va a dar un buen trabajo y no le va a robar. Entonces todo redunda en para bien. Y eso es algo que todos los empresarios cristianos de las diferentes iglesias deberían considerar. Tengo una plaza disponible. Va a la iglesia, pastor, ¿quién está desempleado aquí? Tengo esta oportunidad. Y no es que va a coger a cualquiera, porque el hecho de que sea cristiano no significa que va a hacer el trabajo, porque hay veces que no es zapatero a su zapato, ¿verdad? Pero que lo pueda poner a la disposición. Otra cosa que la iglesia puede hacer es crear sus propios empleos. Hoy en día hay muchas iglesias que por causa de que son grandes, que tienen la capacidad y tienen gente con esa visión, han creado dentro de la misma iglesia centros de cuidado de niños. Y eso es tremendo. Eso genera empleo para los hermanos de la congregación y ayuda a las entradas económicas de la iglesia. Escuelas, dan tutorías, crean hogares de ancianos. Usted sabe la cantidad de hogares de ancianos que están maltratando a los ancianos hoy en día. Pues mira, hay hogares para eso, que sean cristianos, una cafetería, que la iglesia tenga su propia cafetería, una librería, programas de acción social, y a eso usted le puede añadir por ahí para abajo lo que usted quiera. Y esto no es pecado, esto es una bendición, porque la iglesia le da un servicio. Es más, mire hermano, a veces pensamos que todo esto tiene que ser dentro de la estructura de la iglesia, y no necesariamente. La iglesia puede montar una cafetería y una librería en un local en el pueblo, alquilarlo y montar allí una librería cristiana. Aquí no tenemos espacio, pero podemos hacerlo allá. ¿Ok? Y entonces, pues nada, pues se alquila con las mismas ganancias, se paga a la gente, se le paga a los empleados. ¿Ok? Y la ganancia entra a la congregación y se pone un administrador. El pastor no tiene que administrar eso. Supervisa, chequea, pero pone un administrador. Y así sucesivamente. Y entonces, ¿a quién tú vas a emplear? ¿Al inconverso? No, dale trabajo a los hermanos de la congregación. Esto es ambicioso, bueno, digo ambicioso en el buen sentido de la palabra, porque estamos hablando de algo grande. Y alguien pudiera pensar, chacho, ahora van a convertir la iglesia en un negocio. Mire, no es eso. Es que vamos a suplir. Los trabajos están difíciles. Esto está ocurriendo en muchos lugares, en muchas iglesias, que los hermanos se están quedando desempleados, se juntan y entre todos hacen algo. Sé de gente que hermanos de la congregación que se juntaron e hicieron una compañía de recortar patio. Hicieron su tarjetita, se prepararon con maquinaria y todo, y son 3, 4 hermanos de la congregación que están recortando patios, dando servicios, y ampliaron el ministerio. Y entre ellos se organizaron, se formaron como si fueran unas cooperativas dentro de la misma congregación. Y eso se puede hacer. Y esto no deja de ser espiritual, porque a través de esto tú bendices a los hermanos
y le das un servicio a la comunidad y un servicio cristiano. Qué tremendo sería que hubieran escuelas cristianas en cada pueblo. Y nosotros no tuviéramos que estar llevando a nuestros hijos para que le enseñen la ideología de género por allá en escuelas del Estado, sino que nosotros le enseñamos lo que es. Y lamentablemente esta es una verdad que está aprovechando muchas iglesias que no tienen quizás hasta la sana doctrina como nosotros. Sí. Porque yo conozco de congregaciones en el área metropolitana, para no mencionar el nombre, que ellos tienen hasta sus propias cooperativas. Exactamente. Y tienen centros comerciales. O sea, fuera de la iglesia ellos establecieron negocios y tienen la población de hermanos, prácticamente todos trabajan y sacan recursos. Incluso sacan recursos para ayudar a personas dentro de sus congregaciones que son jóvenes, que son muy talentosos, y los ayudan a que se hagan profesionales y logren obtener sus grados académicos. Exacto. Y esas mismas personas son los que hoy día han logrado infiltrar un montón de personas dentro de la Cámara de Representantes y del Senado. Tristemente. O sea, que tristemente. Y es falsa doctrina. Exactamente, porque son después las personas que después son los que tienen la autoridad para crear leyes e imponer sus propias ideas. Exactamente. Muy buena aportación. Ellos lo hacen porque nosotros hemos pensado que hacer eso es malo. Claro, hay que ver qué tipo de negocio vas a montar. ¿Okay? Porque no es vamos a montar una baja, tú sabes. No es eso. Son cosas que le den un servicio. Que le den un servicio a la comunidad bueno. Y que le den un servicio a los hermanos de la iglesia bueno. Mire, hermano, a veces hasta, aunque no deje ganancia para la congregación, pero estamos ayudando a los hermanos. La catacumba, y lo digo porque ellos no están aquí, así que no me pueden prohibir decirlo, la catacumba de Calley tiene una escuela dentro de la iglesia. Y le cobran los empleados, los maestros, son hermanos de la iglesia. Y cuando no consiguen todos los maestros dentro de la misma congregación, pues se mueven a otras congregaciones a buscar empleados, maestros que den clase. Inclusive me llevaron a Josué, que estaba aquí, se fue para allá a dar clase, lo perdí, se me fue para allá. Pero lo que quiero traer es que el costo de la matrícula, el costo de que lo que ellos le cobran al estudiante, por estudiante, es bajito. ¿Saben por qué? Porque la misma iglesia subsidia económicamente a los niños, porque ellos lo ven de esta manera: le vamos a dar un servicio, estamos invirtiendo en la niñez. Así que no le cobran un precio alto de matrícula a los estudiantes, lo mantienen bajito y la diferencia la pone la iglesia. O sea, que la iglesia básicamente no está recibiendo ganancia, sino que al contrario, ellos están invirtiendo dinero para bendecir a los niños, y que los padres, aunque sean de escasos recursos, pueden traerle a sus niños para que sean bendecidos allí. Porque la misma iglesia está poniendo parte del dinero. Porque lo que se recoge no da para cubrir todos los gastos. Ellos pudieran subir el costo, pero lo mantienen bajito y la iglesia lo subsidia. Y eso es una visión tremenda, hermano. O sea, porque ellos lo ven como un ministerio. Es como una extensión a la escuela bíblica que dan en la iglesia los domingos. Pues durante la semana lo extendemos acá. Y aunque haya que invertir, lo ven como algo evangelístico y lo ministran. Dime, Nidia. Cuando la famosa Ley 7, Ajá. que eso impactó a todas las congregaciones, porque fueron muchos los hermanos que se quedaron sin trabajo dentro de las iglesias. ¿Y qué repercutió? Pues entonces bajaron los diezmos, hubo una serie de cosas que afectaron directamente a las congregaciones. Exacto. En la iglesia de nosotros, pues hubieron muchas hermanas que eran jefes de familia que se quedaron sin trabajo. Y un día, yo dije, ¿y por qué yo no puedo aportar de lo que yo sé con estas hermanas que se quedaron sin trabajo? Y un día me acerqué donde el pastor y yo le dije, pastor, yo estaba con la fiebre arriba porque yo había cogido una clase de repostería y yo quería enseñarle a todo el mundo a hacer bizcocho.
Entonces yo me la acerqué al pastor y yo dije, pastor, a mí me gustaría que con el equipo que ya yo tengo, adiestrar a estas hermanas a hacer cosas de repostería. Lo único es que aquí en la iglesia no hay un horno, porque la iglesia no me compra un horno. Y me dijo, pues, como tú has trabajado mucho en propuestas, prepara una propuesta y preséntasela a la junta de directores a ver lo que te dicen. Pues, a mí eso, a la otra semana ya estaba la propuesta hecha. Y se la presenté y la junta me la aprobó. Qué bueno. Me compraron el horno. Y entonces yo empecé mi matrícula para la clase de repostería. Amén. Y en un momento tenía 20 hermanas matriculadas Wow. para la clase de repostería. Wow. Pues aquello... Y no era un estudio bíblico. No, bueno, sí y no. Exacto. Sí, porque por ahí se cuela la palabra Porque también. por ahí se cuela. Sí, sí. Por ahí se cuela. Hay que aprovechar todo el tiempo. A lo que se horneaban los bizcochos, hacíamos otras cosas. Amén. Pues fueron 20 hermanas que se fueron aprendiendo a hacer sus bizcochitos. Y después vino otra hermana y dijo, ay, yo quiero enseñarlas a hacer arreglos florales. Y así sucesivamente, por una cosa, por una clase de repostería, que cobrábamos $10 por todo el curso, porque eso lo usábamos ¿para qué? Para comprar los materiales. Ujú. Y cada hermana de las que sabían hacer cosas, pues aportaban su equipo y su conocimiento. Y así estuvimos más de un año dando diferentes talleres los Y lo sábados por la tarde. Y lo aprendido lo utilizan para... Y todavía hay buscar chavitos. hermanas que ahora me venden los bizcochos a mí. ¿Ah? Porque aprendieron tan bien, se aplicaron tan bien. Y ahora nos venden los arreglos florales. Y ahora, ¿por qué? Porque se aplicaron en lo que aprendieron. Amén, amén. Pues son cosas que la iglesia puede hacer. Y a veces uno no. Pues, nosotros los pastores a veces estamos con gringolas puestas pensando en predicar, enseñar, y la iglesia se me está muriendo de hambre. Y no es de hambre espiritual, sino es que hambre es real, porque no tienen chavo. Y la iglesia puede hacer. La iglesia puede hacer. Y son ideas que, pues, que se pueden crear. Quizá lo que hay que tener, alguien así como Nidia, que sí, exacto. Porque fíjate, no fue idea del pastor, fue idea tuya. No todo tiene que salir de la mente del pastor. El pueblo, la iglesia, o sea, trae sus ideas y las trae. Y el pastor le da luz verde, si tiene mente abierta, le da luz verde al asunto y bendice a la congregación. Vamos a hablar de las relaciones laborales un poquito ahora. Los obreros y los directivos, o sea, los que trabajan y los jefes, pueden estar muy motivados para trabajar y sin embargo sentirse insatisfechos por la constante pugna entre ambas partes. A veces hay pugnas entre el jefe y el empleado. Yo quiero trabajar, yo quiero hacer las cosas bien, pero es que este tipo, chacho, es un carne de puerco. Este tipo es esto, es aquello. Y entonces esa relación daña el trabajo que se hace. Y la gente termina trabajando mal, termina molesto, termina en el Fondo de Seguro del Estado, con un mono trepado aquí en la espalda, mil cosas. ¿Okay? Y esto se refleja en querellas, en protestas, huelgas y un montón de revoluces que uno ve y que dañan el trabajo. Estaba leyendo, de una fábrica en Europa que estaba a punto de cerrar. Los jefes, los dueños tenían varias, era una fábrica que tenía varias estaciones, varias fábricas en diferentes lugares. Y entonces había una fábrica que estaba a punto de cerrar. Y esa fábrica, los lunes tenía un ausentismo del 20% de los empleados. Todos los lunes faltaba el 20% de los empleados. La producción no era buena. Y los dueños estaban a punto de cerrarla. Esto lo vamos a cerrar. Pero le dieron una última oportunidad. Y entonces contrataron a un gerente nuevo que trabajara con los empleados. Y este gerente lo que hizo fue, averiguó primero todo lo que estaba pasando y un día se sienta, hace una reunión con todos los empleados y le dice a los empleados: yo estoy aquí por esta razón.
yo soy la última carta que los dueños están jugando, porque esto lo van a cejar y todos ustedes se van a quedar sin trabajo. Y la razón es por esto y esto. Esto es lo que hay. Y tengo que votar a tanta cantidad de empleados. Y los lunes está pasando esto. Y si ustedes se quedan sin trabajo, ustedes van para la fila de desempleo, ustedes no van a tener dinero, todas las consecuencias que hay. Porque los empleados estaban al tutiplay, molestos con los jefes y esto. Entonces, los empleados dijeron, ya, aparte de esto, el gerente le dice, nosotros estamos dispuestos a invertir, pero necesitamos que ustedes también pongan de su parte. Vamos a cooperar. Entonces, algunos allí levantaron la mano y dijeron, pues nosotros quisiéramos que arreglaran los baños, porque esos baños están podridos, no hay quien entre allí. Y estamos molestos también porque los gerenciales tienen una cafetería con comida buena para ellos y aire acondicionado, y nosotros lo que tenemos es una porquería de guagua que está allá afuera, que ahí que vamos a comer, porque no hay más nada. Y entonces estamos molestos por esto, y el tipo ese me grita cada jato, y para aquí, para allá, y bueno, pues entonces, tal máquina está dañada. Entonces ahí el gerente se dio cuenta de que no tan solamente era que ellos estaban haciendo cosas mal, sino que la gerencia también estaba mal parada. Y entonces él dijo, pues yo me comprometo, si ustedes me arreglan este comportamiento, yo me comprometo en arreglar esto otro. Y dice que del 20% del ausentismo bajó al 5%. Ya había un 15% que no te faltaba los lunes, porque se embocachaban el fin de semana y después no iban a trabajar el lunes. ¿Okay? Comenzaron ahí. La gerencia mandó a arreglar los baños, invirtió en unas máquinas nuevas, eliminaron las cafeterías que habían separadas para los gerenciales y con aire acondicionado, ahora una sola cafetería para todo el mundo. Y eso servía para que los empleados de piso y los empleados gerenciales se vieran, se hablaran, compartieran, se conocieran y ya no se vieran como los nenes lindos y los feos de acá, sino que todos estamos al mismo nivel. Tú haces un trabajo y yo hago otro, pero todos valemos lo mismo. Y la gerencia hizo unos cambios, los empleados se ajustaron y salvaron la empresa. Luego de un tiempo vendieron la empresa porque pudieron venderla porque era productiva y consiguieron a alguien que la comprara, y el gerente se quedó sin trabajo, pero él era cristiano y él montó su propio negocio de asesoramiento a otras empresas de cómo salvar la empresa que se está cayendo porque él comenzó a enseñar su propia experiencia. Y entonces son cosas que se trabajan en el camino, pero muchas veces eso ocurre en los trabajos, hermano, pero vamos a llevarlo a la iglesia. ¿Qué esperamos de los hermanos y qué la iglesia le está dando a esos hermanos? ¿Qué esperamos de la congregación y qué la congregación espera de mí, que soy el líder? ¿Y cómo trabajar esas cosas para llegar a un happy medium? Y yo mejoro lo que tengo que mejorar y los hermanos mejoran lo que tienen que mejorar, porque eso se aplica a todo, no tan solamente a la empresa, al trabajo. ¿Quién me puede leer esto con el micrófono para que salga? Primera de Crónicas 13, del 1 al 4. Dale, varón, métele mano. Primera de Crónicas 13, del 1 al 4. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os pareciere bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo. Amén. En este tiempo existía una monarquía, no había una democracia. El rey no tenía por qué consultar al pueblo para hacer algo, pero él lo hizo. Y hay jefes que no le interesa consultar ni considerar la opinión del empleado, porque yo soy el jefe y tú haces lo que yo diga y se acabó. Aquí las normas y las reglas las pongo yo. Pero él no era así. Si lo ponemos a nivel de gerencial, y el empleado
Él dice que le pregunta al pueblo, si os parece bien, si ustedes están de acuerdo y si es la voluntad de Dios. Cuando el pueblo vio la actitud del jefe, dice que respondió. Y el pueblo, el empleado, el obrero, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo, no tan solamente al jefe, sino que a todo el pueblo. O sea, fue una colaboración. Te doy la oportunidad de opinar, porque yo te necesito. Porque si tú no estás de acuerdo en hacer un trabajo, lo vas a hacer mal. Y tenemos que lograr que el empleado, que el pueblo, que el obrero se sienta motivado para hacer aquello que va a hacer. Y si me consultan y si me preguntan, el pueblo te puede arrojar mucha luz en eso. ¿Ok? Miren este otro caso. Ok, ¿quién me lee esa? Primera de Reyes 12 del 4 al 7. Vamos a ver, dale, hermana. Primera de Reyes 12, 4, 7. Tu padre, Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí y a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Amén. Todos hablamos muy bien de la administración de Salomón y que Salomón fue más sabio que él, nadie. Pero después que se murió, la gente decía, muchacho, gracias a Dios que se lo llevó el Señor. Porque nos tenía explotado. Tenía un yugo sobre nosotros. Nos explotó para hacer el templo. Nos explotó a todos. Salomón realmente fue un déspota en sus relaciones laborales con el pueblo. Cuando él muere, la gente habló. Mientras él estaba vivo, nadie te había decir nada. Pero cuando él murió, dijo, pesado yugo. Tu papá, Salomón, nos tenía encima de nosotros. Gracias a Dios que se murió. Pero quítanos el yugo, chicos, ya se murió. Los oprimió de tal manera que después que murió el pueblo dijo que Salomón les había puesto un pesado yugo. El hijo de Salomón, Roboam, que fue lo que leí la hermana, fue peor que su padre y por consiguiente la nación se dividió en dos, el norte y el sur. No cogió el consejo de los ancianos y cogió el consejo de los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, métele más duro a esa gente. Y el pueblo se dividió, y ahí es que sale el norte con 10 tribus y el sur con 2 tribus, por causa de una persona que no fue un buen administrador y que oprimió al empleado, si lo ponemos en esos términos. ¿Okay? Así que empleado que se siente oprimido va a buscar otro trabajo, aunque sea bueno. El secreto está en este versículo. Mire, ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Quítale el yugo, háblales bien, que ellos sientan que tú les estás sirviendo a ellos, no que ellos te están sirviendo a ti como jefe. Porque qué tremendo es tener que un empleado sienta que yo estoy aquí y que yo me estoy ganando los chavitos gracias a mi jefe. Porque él tuvo la iniciativa de crear una empresa y darme trabajo. Así que, gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno por esta empresa, qué bueno por esta fábrica, qué bueno por este lugar. ¿Ok? Pero ¿cómo el jefe logra que el empleado lo vea de esa manera? Que vea
que no es que Él me sirve a mí, sino yo le sirvo a Él. Háblale bien, quítale el yugo, háblale con buenas palabras, sírveles y ellos te servirán para siempre. Ese fue el consejo sabio de los ancianos. Pero el muchacho no siguió consejo. Si el empleado se siente respetado, considerado, dará lo mejor de sí. El empleador, que es el jefe, da lo mejor y por consiguiente recibe lo mejor. Recibe lo mejor. Es una visión cristiana de lo que es el trabajo. Y algunos de nosotros puede que estén empleados, no sé, o que sea empleado, pero esta es la visión de Dios para el trabajador y para el empleador. ¿Alguien más que me lea esto? Ahí está, Carmen. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús se está poniendo como ejemplo. Yo que soy el jefe, yo que soy Dios, vine a servir. Así que ustedes, cuando quieran ser jefe, acuérdense que lo que usted va a hacer es servir. Servir a esa gente que va a trabajar, no explotarlo, no faltarle el respeto, servirles. Servirles. Y tú, si le das lo mejor de ti, recibirás lo mejor de ellos. En Filipenses 2, del 3 al 4, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, los intereses de los empleados. Hay que ver, no solamente que yo recibo, yo quiero estar bien y lo quiero recibir todo. El empleado también necesita. El empleado también necesita estar bien. Un empleador dijo en una ocasión: mi propósito es usar el trabajo para ayudar a las personas a desarrollarse y no usar a las personas para llevar a cabo el trabajo como único fin. Mi propósito como empleador es llevar al empleado a desarrollarse y no únicamente para que me haga un trabajo. Yo espero que se desarrolle, que eche para adelante, que esté bien. ¿Okay? El principio de la reciprocidad, sigo hablando de eso. Una vez que exista la búsqueda del respeto y el servicio mutuo, habrá por lo menos 3 consecuencias. Las 3 consecuencias por tratar bien al empleado es la siguiente: abolición de la discriminación. ¿Se acuerdan ahorita cuando hablé de que había una cafetería para los gerenciales y una guaguita afuera para... No, pues, ya no hay discrimen. El aumento de la participación, ya dejan de faltar, empiezan a trabajar y hay un énfasis en la cooperación. El empleado comienza a dar hasta sugerencias de cosas que se pueden hacer y el empleador escucha y trabaja y abre puertas para que todo se lleve a cabo. Todas estas cosas comienzan a darse cuando hay respeto. El sueño multirracial. Vamos a ver si puedo lograr terminar esta parte. La esclavitud ha sido, voy a hablar de esclavitud ahora, esclavitud y racismo. La esclavitud ha sido un problema social desde tiempos inmemoriales. Solamente acuérdese de Israel en Egipto, tuvo 400 años, luego estuvo 70 años en Babilonia, también como esclavo. La historia de Grecia, la esclavitud, mientras ellos con Alejandro Magno arroparon el mundo entero y crearon esclavos por todos lados. Roma en los tiempos de Cristo tenían esclavos. Casi todos los pueblos de la antigüedad, la esclavitud era algo que tenía que ver con la economía. Los esclavos se compraban o eran el botín de guerra, o la misma persona terminaba siendo esclavo por deudas que no había podido pagar y se vendía a aquella persona a la cual él le debía el dinero. Se usaban como mano de obra.
El mundo de antaño funcionaba de esta manera. La economía funcionaba así, las construcciones se hacían así, con esclavos. Botín de guerra, ¿qué hago? ¿Los mato o me los llevo como esclavos? ¿Qué tú quieres? No, llámame como esclavo, no me mates. ¿Okay? Y terminaban siendo botín de guerra y poniéndolos a trabajar en su país. Pero es triste porque de esta manera se movía el mundo antes. No había compañía, no habían gremios, nada de ese tipo de cosas existía. Esta era la forma antigua que los pueblos funcionaban. Es triste. 3 características definían a un esclavo. Su persona era propiedad de otro hombre o de otra persona. Su voluntad está sujeta a la autoridad de su dueño. Su trabajo y servicios se obtienen por medio de la coacción. Tienes que hacerlo y se acabó. No hay manera de que tú te puedas oponer a esto. Pero estas son las 3 características que definían a un esclavo. Tú eres una cosa y le perteneces a esto. Inclusive, se cuenta en la historia más cercana que cuando cogían a los esclavos y los ponían a la venta, estaban los utensilios de agricultura, machetes, todo lo que usaba para la agricultura estaba ahí. Aquí estaban las gallinas, los lechones y los esclavos. O sea, era parte de una cosa que estaba ahí. Eran parte de la maquinaria, eran parte de los cerdos, eran parte de los animales, de lo que se vendía. Y la gente, pues dame un esclavo, un lechón y una gallina. Échamelo en el paquete que me lo llevo. O sea, así, porque lo veían como una cosa, no como un ser humano. Y es triste. Se consideraba que los esclavos no eran más que bienes muebles sustituibles. Generalmente se los privaba de los derechos humanos elementales. Por ejemplo, el derecho a casarse no podían. A tener derecho legal, a tener o legal posesiones, o a ser testigo en una corte de justicia. Tampoco. O sea, el esclavo pudo ver que aquel mató al otro y estaban acusando a aquel y su palabra no sirve. No puede testificar. No puedes ir allí a decir nada. Es como si un caballo hubiera visto lo que ocurrió, pues el caballo no lo van a entrevistar, pues a ti tampoco. Así, a ese nivel. En el descubrimiento del Nuevo Mundo, ya estamos más cerca de acá, la esclavitud cobró fuerzas porque necesitaban mucha mano de obra. En películas hemos visto la tristeza cuando se iban a África, raptaban a los negros de las diferentes tribus y los traían desde África, y también no tan solamente convirtieron en esclavos a los africanos, sino que también a los nativos del Nuevo Mundo los cogieron como esclavos. A los taínos de Puerto Rico los explotaron hasta que los acabaron. En México, Estados Unidos, Centro, Suramérica, todo eso desbarataron a todo y los utilizaron para sacar oro, todo eso, y se lo llevaron. No tan solamente era con los esclavos, con los negros de África, sino con todos aquellos que ellos consideraban que podían esclavizar, también lo hacían. En el 1926 se firmó un tratado a nivel internacional, y en ese tratado se recoge la prohibición de la esclavitud, que se considera como un crimen contra la humanidad. Ese año se firmó un tratado a nivel mundial donde se prohibió y se consideró que la esclavitud es un crimen contra la humanidad, pero todavía hay. No obstante, siguen existiendo arraigadas culturalmente en países como la India, en Sudán, y ese país que yo no sé dónde queda en el mundo, que se llama Mauritania, donde todavía culturalmente mantienen la esclavitud. No son solamente eso, sino también que la esclavitud en el sudeste asiático utilizan a los niños. Hay una esclavitud con niños que los utilizan como mano de obra para trabajar en minas, trabajar en diferentes lugares. Yo he visto documentales donde utilizan niños para meterlos en unos túneles bien chiquitos para sacar brillantes y no sé qué cosas por allá abajo, especialmente en África.
Hay unas minas que utilizan niños. También hay otro tipo de esclavitud, y es que raptan mujeres de Asia y de África y las llevan a Europa y las utilizan como objetos sexuales, y son esclavas sexuales donde tienen sus dueños y la gente paga por tener relaciones sexuales con esas mujeres. Siempre recuerdo al pastor Tolentino de la catacumba de Caguas, que en una ocasión él estuvo, no sé si fue en Francia o Italia, y él nos contó de una experiencia que él lo marcó bien fuerte, porque él dice que esto parece increíble. Él estaba en una iglesia y habían unas jovencitas en el culto, cantando corito y adorando al Señor. Terminaba el culto, se salían, se cambiaban de ropa y eran prostitutas. Y entonces él dice, pero yo no entiendo esto. Y entrevista a una de las muchachas y dice, pero ¿por qué tú haces? Dice, es que mi dueño me obliga. Y era una esclava. Y el dueño le permitía ir a la iglesia, pero era mi esclava. Y tienes que seguir trabajando aquí. Y entonces hay unos ministerios para ese tiempo, me contó el pastor Tolentino, que se dedicaban a recoger mucho dinero para comprar las prostitutas, porque si la única forma de liberarlas es comprándolas. Y entonces el dueño que tiene varias, es un negocio, el dueño las compró en el mercado negro como esclavas, son de él, le pertenecen a él. El gobierno lo sabe y no hace nada porque ellos le pasan dinero por debajo de la mesa a los políticos, y ellos tienen como parte de su propiedad todas esas prostitutas, están ahí. Y también ellos hablaban de sus hijos, que esos dueños cuando quedan embarazadas le quitan los nenes y utilizan los niños para decir, si te me escapas, mato al nene. Entonces ellas están atrapadas en ese mundo. Y hay unos ministerios cristianos que lo que hacen es buscar una cantidad enorme de dinero, hablar con este señor y decirle, véndeme unas cuantas. Y las compran y las liberan. Es la única forma. Y hay que llevarlas a otro lugar, porque si las dejan allí, el tipo las coge otra vez. Y si te metes con ellos, el gobierno se mete contigo. Es una cosa increíble. O sea que la esclavitud sigue solapadamente, pero sigue. Y eso es triste. Los cristianos o religiosos de la época, cuando comenzaron todo este revolú del Nuevo Mundo, cuando en Estados Unidos comenzaron a transportar esclavos, el sur de Estados Unidos se conocía como la parte donde más esclavitud había, y no sé si se acuerdan de la guerra civil en Estados Unidos, el norte y el sur, y era porque el norte que quería liberar a los esclavos y el sur no quería liberar a los esclavos, y entonces hubo una guerra civil entre el norte y el sur. Pues para ese tiempo existía la iglesia siempre ha existido de tiempo de Cristo para acá, pero en ese tiempo los cristianos o religiosos de la época justificaban la esclavitud con los siguientes argumentos: se les sacará de la selva y vendrán a la civilización. Le estamos haciendo un favor a todos esos africanos que están por allá. Una vez salgan de la selva, los vamos a evangelizar. Claro, van a estar trabajando en los campos de algodones y qué sé yo, y picando caña y todo el revolú, pero van a conocer la verdad que es Cristo. Son como niños, no tienen capacidad. ¿Qué capacidad van a tener si no saben leer, escribir, no saben nada? Los sacaste de la selva. Tienen una condición inferior. Inclusive algunos de ellos decían que los blancos habían sido creados por Dios y que los negros eran producto de la evolución y por eso eran como animales. Y otros decían que los negros eran un intermedio entre el mono y el hombre, y por eso era que se podían poner como esclavitud. Es una cosa bárbara. Es una cosa bárbara. Yo me avergüenzo, y deberíamos avergonzarnos de esta forma, de estos argumentos
de los cristianos de esa época, que seguían apoyando la esclavitud. Cristianos, si podemos decir, con esclavos, de una fe increíble. Plantaciones llenas de esclavos y todos los domingos cantando coros y alabando al Señor. Jesús. La esclavitud ya casi no existe, pero continúa el racismo y esto es bien fuerte en el mundo entero. Los alemanes cogieron a los judíos y casi los exterminan, porque los alemanes se creían una raza superior al resto del planeta y por lo tanto ellos tenían que gobernar. Los árabes contra los judíos, no los quieren ni ver. Contra los de raza negra. En Estados Unidos existen iglesias de negros, iglesias de blancos. Eso existe ahora mismo en Estados Unidos. Hay racismo contra los emigrantes, los que emigran hacia Estados Unidos, y en Europa los que vienen de los países del sur, como África y otros países más, que van subiendo y allí ellos no los quieren. Hay un racismo contra ellos. En Puerto Rico hay racismo contra los dominicanos y en República Dominicana hay racismo contra los haitianos. Pero ¿saben una cosa? Hay racismo de algunos negros contra los blancos. No solamente de los blancos contra los negros, es de los negros contra los blancos. Una vez yo estaba en Disney, hace unos años atrás, y yo vi una pareja, una pareja de raza negra, que yo quería sacarle conversación, yo quería hablar con ellos, yo quería que me miraran, porque me impresionó. Él y ella medían más de 6 pies, eran bien grandes, pero bien grandes, y aquella mujer negra, bellísima, bien alta. Yo dije, está la tierra de los Avatar, dije, yo estoy gigante. Y aquel hombre grandísimo, fuerte así. Yo me sentía como una cucaracha. Yo dije, ¿qué es esto? Y yo los miraba. Y aquel tipo me dio una mirada que yo dije, ay, si me diga dar un pescozo me mata. Y yo dije, ay, Señor, que no vaya a pensar que estoy mirando a la esposa, es que estoy impresionado. Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo encontré impresionante, bello. Wow, ¿qué es esto? Y sin embargo, él no quería contar conmigo, me miró mal. Yo dije, mira, yo soy una porquería para él. Me sentí como los israelitas cuando fueron a la tierra prometida y dice, éramos como langosta para ellos. Tú sabes, yo dije, wow. Y me di cuenta, espérate, este tipo es racista. O sea, yo loco ven acá, ¿dónde tú eres, chico? Porque tú eres tan grande. Pero yo dije, si lo miro un poquito más, me meto una pescosa aquí mismo. En Hechos, yo sé que estamos terminando. Si alguien pudiera leerme esto un momentito. Hechos 17, del 22 al 31. El apóstol Pablo en ese momento, ¿quién lo va a leer? ¿Quién tiene el micrófono por ahí? Ok, Carmen. En ese pasaje bíblico, Pablo está en Atenas. Y allí en Atenas, él está en el aerópago, ¿qué se llama? El aerópago. Y allí había una concentración, en Atenas específicamente, estaban concentrados muchos pensadores, gente era como ir a Areópago. Algo así, es un poco difícil de decir. ¿Ah? Sí, gracias, Missy. La palabra esa es esdrújula, la maestra de español me acaba de corregir. Allí estaban concentrados muchas personas, pensadores, gente, las mejores mentes, los filósofos de todo el mundo iban allí, era el lugar preferido, era el lugar donde estaban las estatuas de todos los dioses y entre ellas había una al Dios no conocido, estaba el estandarte ese, pero no había nada allí. Y decía al Dios no conocido. Carmen, mira a ver. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios
que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vosotros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 31. Amén. En ese discurso que Pablo da en ese lugar, él hace 4 afirmaciones que tienen que ver con que todos somos iguales. Primero, la primera afirmación: proclamó la unidad de la raza humana o al Dios de la creación. Esa es la afirmación número 1. Por haber sido creados todos por Él y a su imagen, a sus ojos, a los ojos de Dios, tenemos el mismo valor y dignidad y por lo tanto el mismo derecho al respeto y a la justicia. En eso que él lee o dice, esa es la primera afirmación. La raza humana es una, de un mismo creador. Segunda afirmación: Pablo proclama la diversidad de culturas étnicas o al Dios de la historia. Dios ordenó al hombre que cultivase lo que Él le dio. De ahí salen las diferentes culturas. Eso lo hablamos hace un tiempito atrás, cuando estábamos hablando de lo que es cultura, cuando Dios le dijo que cultivara el huerto del Edén. Cuando tú cultivas lo que Dios te da, sale la cultura. ¿Ok? Así que Dios le ordenó al hombre eso, y de ahí salieron las diferentes culturas. Y eso se lo ordenó antes de que la iglesia existiera, antes de que Israel existiera. Es algo innato dentro de todo ser humano. Las escrituras celebran el colorido mosaico de las culturas humanas traídas ante Dios al final de los tiempos. Mira lo que dice en Apocalipsis 21-24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas, de la Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, cada cual con su cultura. Cada cual con su cultura, con su gloria, con lo que cultivó de lo que Dios le dio. ¿Okay? Así que hay diversidad de culturas étnicas, pero es una orden que Dios le dio a todo ser humano. Número 3. Pablo proclamó la finalidad de Jesucristo o al Dios de la revelación, al Dios no conocido. Respetar la diversidad de culturas no implica que tenemos que aceptar las religiones de esas culturas. Yo respeto tu cultura, pero no significa que voy a aceptar a tus dioses. Se debe valorar la riqueza de cada cultura en particular, pero no la idolatría que quizás se encuentre en la base de esa cultura. No podremos tolerar ningún rival de Jesucristo, pues creemos que Dios ha hablado de una manera plena y definitiva por medio de Él, o sea, de Cristo.
y que Él es el único Salvador que murió y resucitó y quien un día vendrá como juez del mundo. Acepto tu cultura, pero no acepto los dioses de esa cultura. ¿Ok? Por eso Pablo dice, al Dios no conocido, ustedes lo tienen aquí, habla de todos los pueblos, todas las culturas, pero aclara, pero hay un solo Dios, y ese es Cristo. Pablo proclama, número 4, proclamó la grandeza de la iglesia cristiana o al Dios de la redención. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesús. Es el valor del ser humano, la dignidad del ser humano. El internacionalismo cristiano, o sea, hay una sola iglesia, la iglesia que se va con el Señor. No es la catacumba, no son los carismáticos, no es la pentecostal, no es eso. ¿Ok? El internacionalismo cristiano no implica que al convertirnos a Cristo o convertirnos en miembros de Cristo y de su iglesia, se anula nuestra nacionalidad o mi cultura. Yo sigo siendo puertorriqueño, soy cristiano, me gusta el ajo con gandules, los pasteles y en las navidades cojo un güiro y ¡huepa! Y si tú eres boricua, grita ¡huepa! O sea, eso no me lo va a quitar nadie. Pero con eso yo no ofendo a Dios. Esa es mi cultura. El que yo sea parte del cuerpo de Cristo, de una iglesia universal, internacional, no significa que va a anular mi cultura. Sí va a anular aquellas partes de mi cultura que lo ofenden a Él. Pero lo demás no. No significa, en cambio, que si bien mantenemos nuestras diferencias raciales, nacionales, sociales y sexuales, como dice aquí, ya no hay hombre ni mujer, ellas no nos separen. La cultura, yo soy uno como cristiano con el cristiano que está en el Japón y tiene una cultura diferente a la mía. Somos uno en Cristo. ¿Ok? Nada me puede anular. ¿Ok? ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios.